Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. El feminismo moderno parece estar presente en cada rincón de nuestra sociedad, pero surge una pregunta crítica. ¿Realmente está logrando los objetivos que se propuso o está creando más conflictos de los que resuelve? Hay quienes sostienen que el feminismo actual ha cruzado ciertos límites, volviéndose una fuerza divisiva que complica más de lo que aclara. ¿Sabían que en algunas oficinas feministas las reuniones se estructuran para que cada persona hable el mismo tiempo exacto, con cronómetro, para evitar cualquier brecha de voz? Comencemos. Este es el momento en el que las feministas de la corriente woke se ven humilladas al instante, comenzando con el intenso interrogatorio al que el senador David Leonel sometió a miembros de la Agencia de Igualdad de Género en el Trabajo. Todo comenzó con una pregunta aparentemente sencilla de Leonel: ¿qué es exactamente la brecha de horas laborales entre géneros? La Agencia de Igualdad de Género en el Trabajo sostiene que existe una diferencia salarial significativa entre hombres y mujeres al comparar a empleados de tiempo completo de ambos géneros. Según su reporte, los hombres ganan en promedio más que las mujeres. Sin embargo, Leonel inmediatamente hizo una observación crucial: los hombres en promedio trabajan más horas que las mujeres. A pesar de esto, la agencia no ajusta su cálculo para reflejar esta diferencia en horas trabajadas. La agencia basa sus cifras en datos de la Oficina Australiana de Estadísticas, ABS, los cuales indican que, en mayo de 2016, la brecha salarial era del 15,7%. Pero esos datos son recopilados en encuestas bianuales, no en un censo, y no consideran las diferencias de tiempo efectivamente trabajado entre géneros. Esta omisión deja un vacío considerable en la interpretación de los datos, y cuando el senador presionó sobre el tema, los representantes de la agencia no lograron dar una respuesta concreta. Leonel, implacable en su interrogatorio, planteó la siguiente pregunta: ¿han tomado en cuenta que, en promedio, un hombre que trabaja a tiempo completo dedica más horas que una mujer en la misma categoría? La agencia respondió que ellos anualizan los datos de aquellos empleados que solo trabajaron parte del año, pero no consideran las horas efectivas que realmente se trabajan en sus cálculos. Este es un punto fundamental porque, como bien señaló el senador, sin una medición exacta de las horas trabajadas, los datos podrían estar reflejando una realidad parcial o inexacta. La discusión se tornó aún más reveladora cuando Leonel cuestionó si el cálculo de la agencia incluiría una brecha salarial de género si se analizara el salario por hora, en lugar del salario anual. La agencia admitió que no contaban con esos datos específicos, lo cual es problemático si consideramos que el salario por hora podría brindar una perspectiva mucho más precisa de las diferencias salariales reales entre hombres y mujeres. En otras palabras, al no recopilar información sobre las horas exactas trabajadas, y en su lugar solo basarse en los horarios que figuran en los contratos, la agencia deja de lado un elemento clave para comprender si la brecha salarial se debe realmente a discriminación o simplemente a diferencias en la cantidad de horas trabajadas. El senador Leonel continuó presionando con preguntas cada vez más incisivas. Ante sus observaciones sobre el papel de las horas trabajadas y su relación con el salario, un representante de la agencia intentó justificar el método de cálculo diciendo que, solo porque alguien pase más horas en su escritorio, no necesariamente implica que sea más productivo. Sin embargo, Leonel rápidamente contraatacó, señalando que, independientemente de la productividad, lo que importa es que esas personas están siendo remuneradas por las horas que permanecen en el lugar de trabajo. En otras palabras, al no contabilizar las horas reales, la agencia está ofreciendo una interpretación que puede resultar engañosa o parcial, ya que no está considerando el tiempo efectivamente trabajado. El interrogatorio llegó a un punto álgido, cuando el senador le preguntó a la agencia por qué no utilizan los datos de la ABS, que sí cuentan con las horas trabajadas en promedio, al menos cada 2 años, para dar una visión más clara y completa. La agencia no pudo ofrecer una respuesta concreta, limitándose a prometer que revisarían su metodología. Con esta última pregunta, Leonel logró dejar al descubierto las fallas y la falta de rigor en la recolección de datos y el análisis estadístico de la agencia, revelando cómo seleccionar únicamente los datos que respaldan una narrativa ideológica no contribuye a una representación honesta de la igualdad. ¿Qué opinas sobre este debate?
Déjame saber tu punto de vista en los comentarios. La conversación también revela algo más profundo sobre el problema de los estudios basados en género. Si solo se reúnen estadísticas que refuercen una postura preconcebida, el análisis pierde objetividad. ¿Es posible que las brechas salariales, cuando se analizan en detalle y sin omisiones, sean menores de lo que se nos hace creer? Este ejemplo muestra cómo algunos análisis feministas no logran captar toda la realidad del panorama laboral. Y, lejos de ayudar a las mujeres, estas omisiones pueden crear una narrativa que divide aún más a hombres y mujeres en lugar de buscar una solución justa para ambos. Sin embargo, esto es solo el comienzo. En el siguiente caso, veremos cómo otro defensor de las teorías feministas sobre la brecha salarial se enfrenta a una realidad inesperada que vuelve a cuestionar los cimientos de sus argumentos. ¿Es la brecha salarial realmente una cuestión de género o hay factores adicionales que están siendo ignorados? Prepárate, porque la verdad está por salir a la luz. La narrativa de la igualdad se desploma al someterse a un escrutinio profundo, y una de las preguntas más polémicas surge: ¿realmente las mujeres quieren igualdad, pero también las mismas responsabilidades? En este debate, se cuestiona si las mujeres deberían estar obligadas a inscribirse para el servicio militar, al igual que los hombres. La idea central gira en torno a un principio que algunos llaman derechos iguales, deberes iguales. Uno de los puntos más críticos del diálogo se presenta cuando un participante señala que, para ser ciudadanos de los Estados Unidos, los hombres deben registrarse en el servicio selectivo, una base de datos que potencialmente permite que se les llame al servicio militar en tiempos de emergencia nacional. Sin embargo, esta obligación no se aplica a las mujeres. Esto suscita una pregunta clave: ¿es realmente equitativo que los hombres enfrenten esta obligación, mientras que las mujeres no? La crítica expone una aparente contradicción en el discurso de igualdad, sugiriendo que los hombres están asumiendo más riesgo o responsabilidad hacia el país simplemente por su género, algo que no les otorga ningún privilegio adicional. La conversación se adentra en el argumento de si las capacidades físicas deberían influir en la selección de quienes van a la guerra. Algunos afirman que los hombres, debido a una ventaja en fuerza física, son más adecuados para el servicio en combate. Sin embargo, el debate va más allá de las capacidades físicas, cuestionando si hombres y mujeres deben compartir las mismas responsabilidades civiles y compromisos con su país. Este dilema también toca el tema del derecho al voto. Algunos sostienen que todos los ciudadanos, sin importar su participación en el servicio militar, deben tener una voz equitativa en la política nacional. No obstante, hay quienes sugieren que aquellos que asumen mayores responsabilidades o están en mayor riesgo, como los hombres obligados a inscribirse en el servicio selectivo, tienen más en juego y, por ende, deberían tener un mayor peso en algunas decisiones. El debate finalmente se amplía para considerar si este sistema, en el que solo los hombres deben registrarse, debería mantenerse o eliminarse por completo. En esencia, el diálogo explora si la igualdad debería implicar compartir equitativamente tanto los derechos como las responsabilidades entre géneros, sin importar las diferencias biológicas o sociales, y si el servicio selectivo debería aplicarse universalmente o no. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu like. Nos vemos en la próxima.